interesante notar, solo como apertura, que aunque el tema que nos ocupa esta semana, en su comienzo, en su título, en la Biblia, nos aparece un tema que es un poco subjetivo en cuanto a lo que se refiere, diciéndonos que es la rebelión de Coré. Hablar de rebelión pareciese una contrariedad en la Torá. La Torá siempre nos habla de obediencia, de had, de comunión, de participación, de oración mutua, de armonía. Pero sin embargo a Adonai le plació dejarnos un capítulo, una parashot completa para hablarnos de un levita por demás, pero un levita en condición de rebeldía, de rebelión. Por lo tanto, este parashá en el capítulo 16, verso 1, repito, da comienzo diciéndonos, leámoslo por favor, vamos a leer los primeros versos. Números capítulo 16, verso 1 y abarcamos hasta el capítulo 18, verso 32. En primer libro de Samuel, en segunda de Timoteo y en segunda de Juan tenemos referencias también a este parashá en el Tanaj y en el Brit Hadasha. Lea conmigo por favor los primeros versos. Coré, hijo de Isá, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, los hijos de Eliab, Iom, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto Moshe, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces viene el tema de los incensarios, que lo veremos seguramente, lo mencionaremos brevemente, porque si quisiéramos darle un título a este parashot para el día de hoy, creo que un buen título sería hablar de reverdecer. La vara de Aarón, una vara que reverdece, y podríamos darle un título a este parashá diciendo hoy, mi vida va a reverdecer, o mi vida está reverdeciendo, o mi vida ha reverdecido. Recomendaba esta mañana con el grupo de Easy Europa, les mencionaba cómo alguna vez nos visitaron unos hermanos amigos de Colombia para la época de diciembre. Ustedes recordarán que esa época todos los árboles que hoy vemos frondosos de hojas verdes, pues para esa época esos árboles son completamente secos, más que ramas secas. Y recuerdo que las familias que vinieron en aquel tiempo me dijeron, pastor, pero ¿y todos estos chamizos qué los hacen? ¿Qué hacen con todos estos chamizos? Chamizos para Colombia son ramas secas, como decir ramas muertas, ramas sin vida. Chamizos les decimos así en Colombia, no sé, ¿cómo les dicen en México? A las ramas secas, varas, solamente varas, varas secas. ¿Cómo le dicen en El Salvador, hermana Irma? ¿Cómo? ¿Cómo? Chiribiscas. Bueno, vea, qué interesante. Qué bueno que preguntaron qué significa. Qué bueno preguntar qué significa chamizos, porque pensé que era una palabra para todos. No, cada país tiene un concepto. Muy bien. Y le decía a estos hermanos, estas ramas secas, estas chiribiscas, estas varas secas, estos chamizos, muy pronto en el cambio de la temporada, para el cambio de la época, van a florecer y posteriormente verdes, completamente volverán a ser árboles frondosos. Este parashá tiene que ver justamente con esta historia. El principio fundamental del parashá, que ya hemos mencionado durante tantos años, nos narra la historia de Coré. Y recordemos solamente que Coré viene de una genealogía, la genealogía por supuesto levítica. Eso es lo primero que tenemos que resaltar, que tú nunca olvides de qué genealogía vienes. Cuando nosotros decimos casa de Israel, no es un nombre denominacional, no es un nombre que nos acredita una doctrina en particular. Somos los hijos de la casa de Israel y eso nos da identidad con Mashiach. Este levita que viene de la condición de ser un hijo
de Isaac, que significa aceite. Esa palabra en hebreo significa aceite. Él sabía muy bien que él venía de una descendencia especial desde Jacob en adelante. Y él sabía que esa condición genealógica, generacional que él traía consigo, le daba la oportunidad para ser puesto, para ser llamado, para ser instituido en una posición de renombre. Tal vez no como un sacerdote levítico tradicional al servicio del Mishkan, sino para ocupar una posición un poco más elevada. Es decir, la petición que Cora presenta al pueblo y particularmente a Moshe es que él realmente amerita ser un Cohen Gadol, un sumo sacerdote. Y si nosotros revisamos los estudios que se hacen respecto de la vida de Cora, evidentemente todos apuntan a encontrar a un hombre estudioso de la Torá, conocedor de las halajá absolutamente definido, un hombre con una sabiduría extraordinaria, un hombre con una genealogía establecida. Es decir, que todos los requerimientos para que él hubiese sido llamado a ocupar la posición de un Cohen Gadol evidentemente se daban. Pero una cosa es que tú sabes que puedes tener todos los atributos y otra cosa distinta es que tú establezcas el tiempo en el que eso deba ocurrir. ¿Están conmigo? En Colombia, los hermanos de Colombia recordarán, hay un comercial, no sé si aún está vigente, pero por lo menos en mi época era muy vigente y aplica muy bien a lo que quiero significar, que dice, el comercial textualmente dice, tu dinero puede estar ubicado en el lugar, puede estar en el lugar equivocado. Tu dinero puede estar en el lugar equivocado. Si aplicamos ese eslogan de una entidad financiera a lo que estamos hablando hoy, podríamos decir, cuidado si tu posición está en el lugar equivocado. Es decir, si tú fuiste llamado, establecido por Adonai para ejercer el servicio, el ministerio en la Keilah, no tienes por qué entrar a debatirlo, a contrariarlo, a murmurarlo, a criticarlo, a calumniarlo, a juzgarlo, a contrapuntear con alguien para ganar posición. Normalmente, cuando alguien quiere ganar posición frente a otro, lo que hace es traer consigo mala intención. Normalmente lo que la persona hace es provocar juegos de palabras de tal manera que esto ocasione daño hacia terceros. Y pareciera ser que produce resultado, es decir, que puede lograr lo que pretende, pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vemos cómo Cora prepara una demagogia. La palabra demagogia para todos es clara. ¿Qué es demagogia? ¿Alguien me puede decir qué es demagogo? ¿Qué es una demagogia? La demagogia es un arte que significa hablar y expresar cosas con muy buen sentido, pero que a su vez tiene la capacidad de inferir en la decisión de una persona. Un buen político es un demagogo. Usted sabe que un político, que todos sabemos que fue un político perverso, incluso corrupto, se presenta a una campaña y anuncia una promesa de campaña y todos sabemos que lo que está diciendo es mentira, pero sin embargo la gente le cree. Ese es un demagogo. Tiene la facilidad de hablar y tiene la facilidad más poderosa aún de convencer a su séquito. Aquí la palabra de la Biblia usa la expresión su séquito. Ahora, ¿por qué hago mención de esta palabra demagogo? No hay duda de que Coré era un demagogo. Tenía una capacidad de palabra y un poder de convicción hacia otras personas. Si leemos todo el texto, que ya lo hicimos durante la semana en el estudio de los Aliyá, recuerden que el Parashá nuestro hoy tiene como propósito resumir la historia y traer una aplicación vivencial a nuestra vida. Cuando nosotros miramos esta vida de Coré, indudablemente él tenía la capacidad de hablarle al pueblo y que el pueblo creyese lo que él decía, al punto de que logró colocar a Israel, prácticamente a Israel, no solamente a los levitas, a Israel contra Moshe y contra Aarón. No es fácil convencer a un pueblo porque todo Israel fue testigo presencial en Egipto de las grandezas que obró Hashem a través de las señales y todas estas plagas que mencionamos en su momento. Mientras hubo oscuridad de ranas, sangre, piojos y todo lo demás entre el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel siempre había un cuidado especial.
Sin embargo, este pueblo que fue testigo de toda la grandeza de Hashem, saben que Adonai los toma con mano fuerte, brazo extendido y los saca de su condición de servidumbre, de esclavitud, y los trae a un desierto a pasar por prueba, porque desierto lo vimos en el parashá anterior que significa prueba. También el desierto significa emuná, significa bitajón, significa fe. Cuando nosotros pasamos por un desierto, allí Adonai dice, quiero saber de qué estás hecho. Tú eres de raíces hebreas, comillas, tú eres un toraico, amén. Quiero saber de qué estás hecho. ¿Estás hecho de fe, de certeza? Es decir, que dice la palabra, es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. La pregunta es, ¿ver para creer? ¿O estás hecho de una emuná, donde en esa emuná tú tienes una fuerza poderosa de parte del Ruach HaKodesh para saber que si emuná está en control, Adonai toma el control? ¿O estás lleno de un bitajón en el que tú sabes que no se trata solamente de ver, sino que tú estás en la convicción plena y total de que Adonai está contigo? Por lo tanto, no temeré mal alguno porque Hashem está conmigo. En este proceso nos vamos a dar cuenta cómo ahora, esta mañana con Europa vivimos una experiencia linda. Lastimosamente no pude traer el video a tiempo para presentárselos, pero ustedes han visto la película de Moshe. Estoy seguro que la han visto, muchos años ha existido esa película, y hay una escena, y esta mañana Easy Europa la presentó puntualmente, la escena en la que Coré y su séquito enfrentaron a Moshe. Y en esa escena, cuando vimos esa escena, vino inmediatamente a mi corazón cómo Coré se enfrenta a Moshe de una manera pulcra, respetuosa, elegante, un buen demagogo, y le dice: Moshe, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad, pero ¿quién te puso a ti como líder? Mientras nosotros estuvimos en Egipto fluía leche y miel. Un momentico, ¿y eso fue verdad? Pues aquí surge una pregunta de interés que les voy a dejar en sus corazones para que la resuelvan ustedes, estudiosos de Torah. Pregunto, si bien es cierto que Coré era un hombre de prestigio, de reconocimiento, de línea levítica, la Biblia también nos habla, o la Torah también nos indica, que era un hombre extraordinariamente rico. Un momento, por favor. Un hombre que salió de una condición de esclavitud ahora es extraordinariamente adinerado. Voy a ponerlo en términos del siglo XXI. Era como el Trump de la época. Millonario, tenía poder, jerarquía, autoridad, y utilizaba su riqueza y su poder para doblegar la mente de mucha gente, y como buen demagogo y como buen político esperar que todos le dijeran: estamos contigo, te apoyamos en tu rebeldía, te apoyamos, pero danos una parte de la tajada para que todos podamos compartir. Hagamos la pregunta aquí en casa local, y los hermanos que están en internet, por favor acompáñenos con la respuesta. ¿De dónde y de qué manera Korah pudo convertirse en un hombre extremadamente rico, adinerado, si venían de ser un pueblo esclavo? Entonces pregunto, ¿de dónde hubo riqueza? ¿De dónde él obtuvo esa fortuna? Ayúdenme, vamos a opinar. En el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Perdón? ¿Conquistaron otros pueblos? Bueno, aquí los hermanos Camilo y Cristal dicen: en el desierto conquistaron a otros pueblos y obtuvieron riqueza. ¿Es una opción, hermano Félix? Entonces, ya el hermano Félix nos dice que probablemente Korah dentro de Egipto ocupaba una posición, un momento, pero entonces, ¿el pueblo de Israel era un pueblo esclavo? ¿O el pueblo de Israel tenía esclavos, pero hubo dentro del pueblo de Israel algunos o alguna tribu que nunca fueron esclavos? Vayan evaluando la respuesta. ¿Perdón? La tribu de Leví nunca fue una tribu de esclavitud. Vamos bien en el análisis. Pero el hecho de que no hayan sido esclavos
no significa que ellos hayan tenido riqueza, porque estaban sujetos a un gobierno, a un emperador, a un faraón. ¿De dónde Korah obtiene la riqueza? Es la pregunta importante aquí. ¿Por qué hago mención y me detengo un poco, hago una pausa en esta mención? Porque cuando en las congregaciones como hoy, en el siglo XXI, hay hombres de riqueza, de poder, ¿qué hace un hombre de poder económico en una congregación? En su mayor parte, cuando son dadosos, servidores, hombres de sedacá, de ofrenda y apoyan, lo hacen con amor, pero con amor esperando reconocimiento, esperando algo a cambio, ¿o no? Eventualmente hay quienes lo hacen verdaderamente con amor y ofrendan, incluso ofrendan diciendo, pero que por favor nadie sepa que yo hice este aporte, esto lo hago con amor para el eterno, amén. Pero cuando un hombre de poder manipula una congregación, una keila, o manipula a un pastor, o manipula una comunión, entonces ahí vemos el modelo de Korah. Korah tenía riqueza para manipular a un pueblo y decir, yo quiero ocupar una posición porque me la merezco y requiero que mi nombre sea colocado dentro de la línea de un Cohen Gadol porque tengo el dinero suficiente para proveer y puedo comprar los corazones de mucha gente. Y la palabra nos narra que muchos de ellos lo siguieron. Lo siguieron por una ideología, lo siguieron por un convencimiento, lo siguieron por un interés económico. Bueno, ustedes saben que no soy mucho del Midrash, pero quisiera solamente mencionar brevemente un concepto de Midrash. Recuerden que el Midrash es un estudio de sabios, no es el texto bíblico, pero nos ayuda a encontrar respuestas. Quiero leer muy brevemente un poquito algo del Midrash. En primer lugar, el Midrash nos recuerda que Korah, sin lugar a dudas, tenía un linaje ilustre. Su antepasado Kehat y su familia Benei Kenak era la más importante de las familias de los levitas. Y por supuesto Korah era el próximo más cercano de Moshe y de Aarón en la línea genealógica. Él había sido escogido como uno de los portadores del arca, importantísimo. Más aún, Korah era un hombre extraordinariamente sabio, instruido en Torah y conocedor como ninguno de todas las alajá de la Torah. Esto es muy importante. La Biblia nos habla de líderes, de príncipes de las tribus, pero Korah, más que el concepto de príncipe, era un estudioso de la palabra. Él previó a través del Ruach HaKodesh que sus descendientes incluirían al famoso profeta Samuel, así como también a los 14 grupos de levitas quienes profetizaron a través del Ruach de HaKodesh. Ahora, vamos puntualmente a la pregunta para no detenernos mucho en esta lectura. ¿Cómo es que Korah obtiene gran riqueza? Veamos lo que dice el texto. Los otros miembros de las tribus de Leví vivían en pobreza. Ellos no habían transportado oro o plata de Egipto. La ordenanza a Moshe de que todo el pueblo de Israel despojara de dinero y vasijas a los egipcios se refería solamente a aquellas tribus que habían realizado la labor de esclavitud. Dado que los levitas no habían trabajado en esta ocupación en el pueblo de Egipto, entonces su recompensa la encontrarían en el Ayam Suf, en el mar, y se abstuvieron de recompensar porque ellos no estaban dispuestos a recoger despojos de Egipto, porque ellos no atribuían valor a las posiciones humanas. Hermanos, esta lectura es importantísima. Yo me emociono mucho con la lectura, porque no la podemos pasar por alto. Anoche en nuestro parachá local de Cherryville, los pastores Camilo y Cristal nos dieron una enseñanza que me impresionó especialmente en este punto. La Torá nos enseña que una vez la tierra se abrió y consumió a Korah y a todo su séquito, dice la Torá que una de las ordenanzas de Hashem fue que no se contaminara nadie del pueblo con las pertenencias de Korah. Wow, esto es muy interesante, porque es interesante cómo si nosotros nos contaminamos con algo que viene de un contaminado, nos trae también consigo impureza. Y vino a mi corazón una reflexión sencilla: ¿cuántas veces nosotros compramos o adquirimos cosas que no sabemos su origen? Y esto estoy hablando de los Yarcel y de todas este tipo de cosas. Y decimos, no, es que compré tal elemento que vale $1000,
pero lo compré en un yard sale en $5. Y usted dice, wow, hice el gran negocio. Pero lo que no sabemos es la procedencia impura del objeto que pueda traernos impureza a nosotros y a nuestra casa. Es interesante, pues esta es la línea levítica. Estos levitas decían, nosotros no nos contaminaremos con los despojos de Egipto. Wow, esto es interesantísimo. ¿Ven por qué es interesante la lectura? Estaban totalmente inmersos en el estudio de la Torá, vivían y aplicaban la Torá a su vida. Por todos los años del desierto, los levitas vivieron sin miedo, sin temor, dedicándose única y exclusivamente al estudio de la Torá. Solo Coraj estaba hambriento de dinero. En Egipto, él había sido tesorero del faraón. ¡Wow! Este es un dato extraordinariamente importante. Él participó de la tesorería del faraón y había esperado que el pueblo de Israel permaneciera en Egipto después de la redención. Y él entonces se volvería el propietario del tesoro real. Hashem, quien conduce a cada persona en la vida a lo largo de la senda de ella, desea ser conducida, satisfizo, por favor subraye esta palabra, satisfizo el anhelo del dinero de Cora, dándole a descubrir una parte del tesoro que Joseph había ocultado en las arcas reales. Miren qué interesante esta información. Esto, repito, es estudios de los sabios de Torá que nos enseñan y nos dejan ver ciertas chispitas de sabiduría que nosotros, haciendo una lectura básica, probablemente no encontramos. Pero aquí hay una gran respuesta. Realmente Coraj tenía un apetito muy fuerte por el dinero. ¿Y quién es el que dirige nuestros caminos? Hashem. Si a Hashem le place darle dinero a una persona, ¿quién puede quitarle esa bendición del dinero? Dígame. Si a Hashem le bendice, llegó el hermano Héctor, si al hermano Héctor que está allí al frente, Hashem lo bendice y dice, con tu empresa Bereshit que acabas de empezar, te voy a bendecir y te voy a remunerar económicamente como nunca antes has tenido economía. Hermano Héctor, usted hubiese dicho amén por lo menos. Pues si Adonai quiere bendecir al hermano Héctor, ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para impedir que la bendición venga sobre él? ¿Están conmigo? Si Adonai le plació bendecir a Coraj, le mostró un camino por donde encontrar los tesoros que José guardaba y de allí obtuvo su gran riqueza, porque no había otra manera como Coraj, que venía de todas maneras de un pueblo de esclavitud, tuviese tal magnitud de poder económico, solvencia económica, autoridad, dominio, control sobre todo un pueblo. Es interesante esta historia. Entonces, descubriendo esto, Coraj hizo de Cora una de las personas más ricas del pueblo de Israel. No obstante, todo, dado que él mal empleó la fortuna para rebelarse contra la Torá y contra Moshe, fue castigado. Midá kenegeb, midá, la medida por medida, ningún rastro de su fortuna quedó y ella desapareció tanto junto con él y con toda la tierra. ¿Perdón? Medida por medida, ¿me dejas ver eso? Con mucho gusto, hermana Pili. Medida por medida. Entonces, ya cerrando porque mi tiempo se agota y quiero centrar solamente una conclusión de la historia. Mis amados hermanos, cada vez que nosotros tengamos el interés de que seamos nombrados, posesionados, reconocidos y utilicemos seguramente alguna estrategia humana o malintencionada para provocar ciertas localidades, probablemente nos puede ir muy mal. Probablemente nos puede ir muy mal. Porque esto indica que evidentemente si nosotros hablamos mal de alguien, y tenemos que repetirlo, creo que no hay un solo parashá en todos los 54 parashá del año que nos mencione la palabra lashon hara. Cada vez que pronunciamos algo mal, cada vez que decimos algo mal, cada vez que decimos, wow, no fue mi intención, se me fue, se me chispoteó. No importa que se te haya chispoteado, lo que importa es la intención de tu corazón cuando dices algo de alguien que nunca debiste decir. Ahora, vean la conclusión mía hasta este momento. Coraj, como un buen demagogo, cometió lashon hara. Podríamos pensar que sí, aunque entendamos que lo que él dijo fue verdad. Él dijo, yo soy levita,
vengo de mi padre Isaac, que es ungido con aceite, vengo de la línea generacional para ser un Cohen Gadol, por lo tanto quiero mi posición. Él reclamó lo que era verdad. Él estaba reclamando y diciendo algo que era verdad. Pero atención, era necesario publicarlo, era necesario promoverlo, era necesario llamar la atención de todo un pueblo, que se levantaran y se amotinaran contra el líder, contra Moshe y contra Aarón, para él justificar su beneficio personal. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros ejecutamos esa acción en contra de alguien buscando el beneplácito propio, evidentemente estamos incurriendo en esta acción de Corá. Esta mañana les decía a los hermanos en Europa, ¿cuántas veces Israel Casa Integral, esta localidad, cuántas veces Israel Casa Integral ha sido atacado por los hermanos de cualquiera de las congregaciones locales que tenemos en esta ciudad? Aquí hay, si no estoy mal, Camilo, corrígeme en la estadística, si no estoy mal, son 32 congregaciones que hay en esta ciudad. 32 congregaciones de todas las denominaciones, menos del nivel 1, no hay. Pero ¿cuándo alguna de esas 32 congregaciones ha venido a tocar la puerta de esta casa y decir, Israel Casa Integral, estamos contra ustedes? Nunca, nunca, nunca. Cuando Adonai nos ha usado como pastores de Israel Casa Integral en las actividades de la ciudad y nos ha dado el privilegio de predicar en la ciudad y nos ha dado el privilegio de dar una palabra a la comunidad, y cuando se han visto los resultados, hace 6, 7 años fuimos llamados para predicar sobre una actividad económica de la ciudad. Estaba esta ciudad en una crisis terrible. Y el Eterno nos usó en aquella charla, en aquella conferencia, para bendecir Cherryville y declarar una palabra a través de un parashá que publicamos en aquella ocasión y traer la bendición económica hacia la ciudad de Cherryville. Hoy, después de 7, 8 años de aquel evento, hoy estamos viendo cómo esta ciudad está creciendo de una manera extraordinaria. La economía de esta ciudad se ha mejorado, las instalaciones locativas están en reparación. Ese pueblito desgastado, viejo, añejo, maloliente de aquellos años está teniendo un cambio vertiginoso. Hoy se prevé en construcción de 600 casas aquí, muy cerca donde estamos, ya aprobadas, establecidas. Las vías se están ampliando, se está remodelando la estructura de acueductos, de energía, de alcantarillado. Todo está en remodelación, y un día Hashem utilizó a Israel Casa Integral para dar una palabra de esperanza, y este pueblo está en bendición. Pero nunca ha venido alguien de afuera a señalar, a juzgar, a criticar, a difamar o a revelar el nombre de Israel Casa Integral. Las dificultades y adversidades que hemos tenido como casa, ¿de dónde han salido? De aquí mismo, de adentro, de nuestro propio corazón, de nuestros propios hijos, de nuestro propio suelo. Así pasó con Moshe. Nadie de ningún otro pueblo distinto vino contra él, distinto de Amalek, por supuesto, pero nadie se levantaba contra Moshe. Todo lo contrario, era reconocido. Nadie se levantó contra Abraham. Era reconocido Abraham como ese pasador de ríos, un hombre de esa estrategia y de esa envergadura, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Pero se levanta de su propio pueblo, de su propio linaje, de su propio pueblo levita. Se levanta uno de sus hijos y le dice, ¿y quién eres tú para estar en control de nosotros? ¿Acaso quién nombró a Aarón como Cohen Gadol si yo soy la persona que también puedo ocupar esa posición? ¿O es que acaso el Ruach HaKodesh no está conmigo? Nosotros somos santos como ustedes son santos. Por lo tanto, si a Hashem le place bendecirlos a ustedes, a Hashem también le ha placido bendecirnos a nosotros. Él no estaba reclamando algo que no fuera verdad, pero la manera como presentamos el reclamo, ahí está el punto. Es la manera como tú dices las cosas. Es el tonito como tú dices las cosas. Es la manera como incides en maltratar o herir a una persona. Y este Korah lastimosamente obró de una manera absolutamente inapropiada en sus propias emociones, en su propia demagogia. Y para concluir, simplemente recordar, como lo dice la porción que estudiamos hoy, que los hijos de Korah nunca murieron, es decir, no murieron en el evento. ¿Por qué los hijos de Korah no murieron? Y esto creo que es maravilloso tenerlo presente. Porque los hijos de Korah, aunque vieron, escucharon y estuvieron atentos a lo que sus padres hacían, aún con todo y esto, ellos no formaron parte de esta historia. Proverbios 18:22 dice
Quien haya esposa, haya bien y recibe la benevolencia de Adonai. Esa porción que tiene que ver con lo que estamos estudiando, pastor. 18:22. Aquel varón que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Adonai. Amén. ¿Por qué? Porque la esposa es ¿qué? Ayuda idónea. Y la ayuda idónea es ¿qué? ¿Qué más es la esposa? Hello. Corona. Prudente. Resúmanme todo eso en una palabra. Casta, pura, cristalina. Muy bien. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando un varón haya mujer virtuosa, haya el bien, porque el bien es una mujer idónea. Y una mujer idónea no era la esposa de Cora, perdón. Parece ser por el relato que la mujer de Cora le decía: pero Cora, tú eres un hombre brillante, eres un hombre pudiente, eres un hombre elocuente, eres un hombre demagogo, eres de la línea genealógica nada menos que del ungido de aceite. ¿Por qué tú no reclamas tu posición? ¿Por qué tú no haces saberle al pueblo que tú eres un levita de la categoría de un Cohen Gadol? Por eso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque si encontramos una mujer virtuosa que nos enseña a ser prudentes, a caminar en obediencia, a caminar en pulcritud, a caminar en rectitud, a caminar en sabiduría. ¿Y eso qué significa, pastor? Pues significa que tengo a mi lado a una mujer virtuosa, ayuda idónea, que todos los días me golpea, me golpea y 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 me golpea. ¿Pero por Y qué me... dices que te golpea? Silencio, recibe la palabra. Entonces ahí estoy en mi momento. Pero si no hubiese tenido a una mujer virtuosa como mi esposa presente aquí, que me golpea y me golpea y me golpea y me golpea. ¿A qué te refieres No, pero con golpear, pues me por golpeo que me favor? dice: no se hace así, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas. Eso es un golpe para un hombre, porque a los hombres no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Serio? Yo soy un hombre que sabe lo que hace, pero he cometido tantos errores en mi vida que el Eterno me proveyó mujer idónea y me dijo: te doy esposa para que halles bien, porque en la mujer virtuosa encontrarás una ayuda idónea. Y entonces esa ayuda idónea me encamina, me forma, me establece, me guía, me da una fortaleza, establece un shalom bay, la paz del hogar. Y yo puedo decirlo con toda claridad y con testimonio: gracias Hashem, porque me bendijiste con una esposa que tiene sabiduría. Y gracias porque cada golpeteo lo recibo con amor, con amor, con amor, porque yo siempre sé que ella tiene la razón y tiene la razón y tiene la razón, y aprendí obediencia. Oiga, mujeres, digan amén. Ahí está Cristal que dice amén, 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 pastor. Hermanos, la mujer de Cora, la esposa de Cora, parece ser que le hablaba al oído todo lo contrario. Enfréntalos. Tú tienes el poder. Tú puedes manejar esta situación. Toma un pueblo, revélalos. Ponle freno a este Moché, ponle freno a este Aarón. Tú puedes ubicarte en un mejor lugar. Tú puedes ser el Cohen Gadol y yo quiero ser la primera dama. Yo quiero estar en ese lugar. Wow. Detrás de todo gran varón hay una gran mujer. No, digan no, pastor, está equivocado. No es detrás de todo gran varón, es a la par de todo gran varón hay una gran mujer. Porque aquí no hay uno que va adelante y el otro va atrás. Caminamos en unidad. Somos uno, dice la canción que cantamos hoy. Bueno, me emocioné, hermanos, si me pasé unos minutos. Sí, creo que sí, gracias. Korah, rebelión. Rebelión por una mala inducción. Cuidado cuando alguien nos induce a hacer algo que no es. Lo hemos dicho muchas veces en esta mesa y lo voy a repetir hoy, que no será la última probablemente. Cuidado cuando estamos reunidos en familia o vamos en el vehículo y hacemos menciones a cosas que no nos parecen. No me gustó la manera como el pastor habló hoy. No me gustó como la manera como se dirigió la alabanza. No me gustó como la pastora dirigió la enseñanza. Porque usted tiene a sus hijos que están ahí escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y usted quiere traer a sus hijos a la congregación y sus hijos le dicen: pero ¿a qué vamos? ¿No que no le cae bien el pastor? ¿No que no le cae bien la pastora? ¿No que no le gusta la alabanza? Entonces, ¿a qué vamos? Hipócritas. Bueno, dicen los hijos, ¿no? Hipócritas. ¿Por qué vamos?
¿Por qué? Porque nosotros dañamos el corazón de nuestros hijos. Y esto es lo que el parashá de hoy nos está diciendo. Manejemos con prudencia lo que decimos, manejemos con prudencia lo que hacemos. Porque aunque sea verdad lo que estás diciendo, tenemos que aprender a ser prudentes. Porque puede ser que una verdad que yo pueda expresar cause un daño tan irreparable que no lo podamos considerar. Muchas gracias, hermanos. Parte B, vamos al Brit Hadash. Bueno, tenemos que hacer una reflexión muy seria ante este parashá, como lo decía el pastor Alfaro. Anoche Camilito lo enseñó en el tema de Kabbalat Shabbat. Nosotros los latinos, digan conmigo, nosotros los latinos traemos rebeldía. Rebeldía en el corazón y tenemos una rebeldía por la autoridad. No me dijeron toda la frase completa. Nosotros los latinos traemos rebeldía. Rebeldía en el corazón y rebeldía contra la autoridad. Papel y lápiz que vamos a hablar de la rebelión de Coré y de las consecuencias. Vamos a tomar un tema muy importante. Una persona criada en Estados Unidos no tiene problemas porque a él le enseñan desde high school cómo manejar en las carreteras de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Cuando llega una persona a nuestros países, se nota la autoridad y se nota la rebelión. ¿Sí o no? Se pasan los semáforos en rojo, no cumplen las señales de tránsito, todo lo que es insubordinación a la autoridad se cumple. ¿Dónde nosotros hemos aprendido autoridad? ¿En nuestros países o aquí? Aquí. ¿Por qué? Porque se rige en la autoridad. ¿Sí o no? Amén. Usted va a llegar otra vez de nuevo algún día a su país. Permita a Dios que llegue. ¿Qué va a pasar cuando usted atraviese y llegue a su país? Usted se va a dar cuenta la rebelión en vivo y en directo. ¿Sí o no? Sí. A ver si, ¿cómo se llama tu Andrew. esposo? Andrew, ¿ha ido a Colombia? Y Andrew era, qué gente tan loca. ¿Cómo así? ¿Por qué se pasó ese semáforo? No ¿Por qué usan- ese hombre se pasó ese andén de allá para acá? No usan cinturón de seguridad. ¿Por qué no usan cinturón de seguridad? Ese bebé se va a salir del camino. Los papás con los bebés adelante. No hay silla de seguridad para los bebés. El papá frena y los bebés caen encima ya del vidrio. ¿Cuántas cosas y cuántas leyes y cuánta constitución violada? Ahora hagámonos la pregunta con la constitución del rey. ¿Violamos la constitución del rey? Tremendamente. Hemos violado los estatutos y los decretos y las ordenanzas de Hachén. Nuestra culpa, digan sí, señor. Ahora, hemos hablado de Cora, hemos hablado de la rebelión, hemos hablado de todo lo que Cora representa. Nos representa a nosotros de una u otra manera. Si criticamos a Cora, nos tenemos que criticar a nosotros mismos. De una u otra manera, Cora es nuestra imagen. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿dejará Adonai sin juicio la rebelión de nuestras vidas? ¿Sabía usted cuando llegamos a la rebelión de Cora? Es la 6ª rebelión del pueblo de Adonai. Han pasado 5 rebeliones más y esta es la 6ª. Vamos a verlas. ¿Cómo es el juicio de Adonai? Permítame decirle, Él es el juez y no juzga como nosotros en nuestras emociones. Yo he visto muchas cosas en el mundo espiritual, en consejería, donde la gente juzga. Pastora, ¿tú por qué hiciste esto? Pastora, ¿pero por qué tomaste esta decisión? Pastora, a mí no me parece la decisión que tú estás tomando. Pero nosotros juzgamos desde nuestras emociones. Diga conmigo, sí, señora. Cuando yo hago una llamada de atención, tú juzgas desde tus emociones.
O cuando yo te digo, hermano o hermana que me estás escuchando, no hagas eso. Tú júzgate de tus emociones. Pero Adonai no juzga en emociones. Él no nos va a juzgar a nosotros dependiendo de cómo amaneció el día. Él va a juzgar por su constitución. Diga conmigo, voy a ser juzgado por su constitución. Voy a ser juzgado por su constitución. El primer juicio en la tierra fue en el trono de Adonai. Tome nota. Se la voy a preguntar. Ese trono tuvo un juicio. Vamos todos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 11, 12 y 13. Y vea el primer juicio que se realizó en el trono de Adonai. En el mismo trono de Adonai. La rebelión de Core. Yo quiero ocupar tu silla, Adonai. Ezequiel 28, 11, 12 y 13. En ese trono apareció el misma rebelión de Cora. Adonai, esa silla no te pertenece, me pertenece a mí. Vamos a leer. 11, 12 Ezequiel, y 13. capítulo 28, versos 11 en adelante. Vayan con nosotros en la lectura, por favor. Sigan con nosotros. Vino a mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el río de Tiro y dile, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Adonai el Adón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ajá. En Edén, en el huerto de Adonai estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corenina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sí. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Adonai. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oigan ahí. Él quiso el trono de Adonai. Y de ahí en adelante comenzó el juicio por todo el que quería sentarse en la silla del trono. Cada vez que nosotros violamos los mandamientos de Adonai, queremos sentarnos en su trono. Queremos decirle, Dios, tú no vienes a decirme cómo yo tengo que manejar mi vida. Dios, tú no me vienes a decir lo que yo tengo que hacer. Tú no me vienes a decir cómo manejo mis finanzas, ni mis hijos, ni mi hogar, ni mi vida. Yo me voy a sentar en esa silla. Somos Coré. El segundo juicio fue en el Gran Edén. Berechit, Génesis, capítulo 3, verso 15, 16. Venga y vea cómo Adonai dio sentencia por la rebelión en el huerto del Edén. Berechit capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí en el Gan Edén, la serpiente, que representa a quién, la rebelión de Corá, le dijo a la mujer, tú no necesitas a Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Tú puedes ser mejor que Dios. Es más, te voy a decir una cosa, siéntate en el trono de Dios en el Gan Edén. La serpiente representa la rebelión de Coré siempre en nuestras vidas. Y la mujer dijo, esto está maravilloso. Si yo no tengo que obedecer esos estatutos, mandamientos y decretos, me parece fantástico. Y comió y se lo dio a su esposo. La rebelión pasó de uno hacia el otro. Y Adonai tuvo que dictar sentencia contra la serpiente, contra la tierra, contra la simiente de la mujer, contra la simiente de la serpiente y contra todo lo que quisiera oponerse a sus estatutos y mandamientos.
juicio. Vamos al tercer juicio. Aún así, la tierra no entiende a su Adonai ni a su Creador. Y vino la época de oscuridad más profunda sobre la tierra. Génesis capítulo 6, verso 17. Berechit 6, 17. Viene entonces y Adonai dice, el hombre está corrupto, lleno de Corá, lleno de toda maldad total, ya era el decaimiento total. Y Adonai dicta sentencia. Berechit 6:17, Berechit, Génesis. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tenía que dictar sentencia porque la tierra estaba corrompida. Y luego viene el cuarto juicio, la torre de Babel, que realmente era una ciudad. Génesis, Berechit, capítulo 11, versos 5 al 7. El hombre dijo, yo subiré y yo seré igual al Altísimo. Y no necesitamos de Dios en la tierra. Unámonos sin que necesitemos Dios. Toda unidad sin Dios no sirve para nada. Adonai tiene que ser el pegamento de nuestras vidas. Vamos todos a Berechit, capítulo 11, 5 al 7, dice. Dice la palabra, y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todavía Adonai tiene misericordia con el ser humano, a pesar de que el ser humano ha visto que Adonai ha enjuiciado la rebelión. Vamos a ver entonces el juicio contra Nabat y Abiú. Levítico, Vayikra 10 del 1 al 2. Ese quinto juicio ya viene tocando los pies de aquellos que se están acercando al altar de Adonai. Levítico 10 del 1 al 2. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Hashem. Juicio de Adonai. Usted dirá, pastora, pero yo he pecado y no he tenido juicio. ¿Eso usted piensa de esa manera? ¿Usted cree que puede pecar, rezar y empatar? ¿Usted cree que el Adonai que tenemos no es fuego consumidor? ¿Usted cree que Adonai no juzgará de acuerdo a nuestras obras? Vamos a ver la rebelión, el sexto juicio. La rebelión de Coré. Números 14, 20. Adonai enjuició la rebelión de Coré. Libro de Números 14, verso 20, dice la palabra. Entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra. Amén. Sí. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto, y me han tomado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me ha irritado la verá. Aparte de los que se consumió la tierra, dijo, todos aquellos que me han irritado y no han entendido mi propósito, no verán la tierra prometida. Usted se imagina que llegue el momento de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Adonai va a transformarnos. A los que estemos vivos, seremos transformados en seres celestiales. A los que están muertos, los resucitará, los que durmieron. Y dice la Biblia
que aquellos que no están, o sea, que durmieron, pero que nunca entendieron, nunca obedecieron el propósito de Adonai, serán enjuiciados. Porque el infierno fue creado para los hijos de Adonai. Es la consecuencia del pecado. Usted dijo números 14-20, pero ahí todavía no estaba la rebelión de Corés, sino 16-20. 16-20, sí, correcto, perdóname. Ahí es donde los castiga, 16-20. Entonces veamos libro de Números, capítulo 16, verso 20. Ahí es donde mueren. Muy bien, dice la palabra. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Adonai, Adonai de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moshe diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Bueno, el séptimo juicio es el juicio de Pinjas, el juicio de la fornicación de los hijos de Israel con las moabitas, donde murieron y murieron, tuvieron que matarlos. Adonai da la orden y dice, mátalos. Pero yo quiero llegar a un juicio que va a llegar a la tierra, un juicio que va a despertar el volver a Adonai. Quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 6. Esta rebelión de Coré nos conecta con Apocalipsis, Gilgalut. Apocalipsis capítulo 8, versos 6, 7 y 11 nos va a aclarar el por qué nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y obediencia. Lo que nos faltó en el segundo nivel fue obediencia. La base fundamental del segundo nivel no estaba colocada. Teníamos miedo, pero no obediencia. Miedo a irnos al infierno, por eso asistíamos, nos congregábamos, pero no obediencia, por amor. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, 6, dice. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Okay. Sí. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ajá. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. A ver, pregunta. ¿Usted cree que si usted ve estos fenómenos atmosféricos que estamos viendo hoy en día, un huracán ya tipo categoría 8, y usted está en medio de una ciudad donde usted ve que ese huracán va a golpear esa ciudad, y usted ve también que aparte que hay un huracán, hay un torbellino que se está formando en el cielo, y que aparte del torbellino que se está formando en el cielo, la tierra está temblando, y aparte que la tierra está temblando, la gente se está desmayando? ¿Usted cree que usted se va a arrepentir y va a obedecer y va a cumplir y va a obedecer y se va a matricular en los módulos y va a decir, páseme en un módulo, ya? La gente no se va a arrepentir. En el COVID-19 fue la prueba más fundamental de la historia de la humanidad, de los últimos tiempos. La gente corrió a buscar a Adonai porque tenía miedo, porque vio que la gente se estaba muriendo.
se abarrotaron iglesias, la gente corrió a las quejiladas, la gente ha escuchado el sonido de la trompeta. Yo he escuchado, mire, la mayoría de gente que llegó a la congregación de Israel Casa Integral en las Naciones fue a través de eso. Yo escuché, yo estaba en medio de esa epidemia del COVID y Adonai me dijo, coloca el canal. Y Adonai me escuchó, y Adonai me habló, y Adonai, y todo el mundo dice lo mismo. Pero hoy ya no están en la misma comunión con Adonai. ¿Saben por qué? Porque lo buscaron por miedo. Por no persecución. Por revelación. Apocalipsis capítulo 9, todos Apocalipsis capítulo 9, verso 18 a 21. Ni aun que Adonai se te aparezca al frente. Si no es que tú verdaderamente quieres buscar de Adonai, hoy, ni aun Adonai al frente tuyo, lo vas a ver. Apocalipsis capítulo 9, verso 18, por favor, abra su Biblia y lee Apocalipsis 9, todos, quiero que todos lo lean. Apocalipsis capítulo 9, vamos a tomar desde el verso 18 al 21, dice así. Todos. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Sí? Por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Sí. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Sí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, Sí. ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, Sí. las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿No le parece a usted tremendo? Wow, amén. ¿No le parece a usted que hay algo de la rebelión de Coré que sigue caminando en la humanidad? Wow, Ahora amén. yo le voy a decir algo. Bendito sea el Eterno si usted está en la congregación de los justos y entiende lo que tiene que hacer. Levanten la mano aquí en este momento y ustedes allá me van a colocar, sí, pastor, yo voy a hacerle un examen espiritual a la congregación de hoy. Levanten la mano a los que están en los módulos aquí. 1, 2. Espérenme, quito las gafas, que es posible es que no veo. 3, 4, 5, 6. Padre, ¿tú estás esperando el resto? Hágame el favor y ubíquese ahí con la hermana Alexandra a ver qué es lo que necesita. La hermana Alexandra ya tiene respuesta para ustedes. Apliquen ahí con ella, por favor. Pero escúchenme lo que les voy a decir, hermanos. Nadie aprende por ósmosis los tiempos de persecución. En una ocasión, el pastor Johnny, en medio de la adversidad, viendo a su hijo en un hospital, un niño de 1 año y medio, colapsando, tenía problemas que los médicos ni siquiera sabían que estaban pasando por su mente. En el momento más difícil donde tú no puedes hacer nada con el dolor de tu hijo y ese niño gritaba, le muele en el hospital, entubado, sedado, con los médicos diciéndole, Señor, su hijo no tiene salvación, esta noche se muere, olvídese, despídase de él. En los momentos más difíciles donde la pastora Jenny tenía que entrar al hospital y quedarse 1 o 2 días ahí, luego reemplazarlo, el pastor Johnny llegaba a ella a su casa y decía, no puedo más, no puedo seguir yendo allí. Y era la fuerza y arrastrándose como se tuvieron que arrastrar para llegar al hospital y ver a su hijo y todas las noches despedirse de él y decirle, vete tranquilo, mi amor. Y el niño abría los ojos como diciéndoles, no es mi hora, no me despida. Eso es una cosa brutal. Y el pastor Johnny me hizo una pregunta a mí.
que cada vez que yo hablaba con ellos tenía la fuerza del búfalo para poderles contestar, pero cuando colgaba yo estaba destruida, sin saber qué decirles. Y él me dijo, ¿de qué me sirve la Torá, pastora? ¿De qué me sirve la Torá en este momento? Eso es para darle una respuesta muy contundente, ¿no cree usted? Usted tiene que estar muy bien parado espiritualmente para poder contestar una pregunta de esas en medio de esa adversidad. Y le dije, para este momento en la Torá, para acordarte de un versículo, para agarrarte de las alas del Espíritu de Adonai, para recordar un parachá donde hay alguien que se está muriendo espiritualmente y la presencia de Adonai viene. La palabra de Adonai es para sostenernos en medio de la adversidad. Para este momento en la Torá. Amén, gloria al Eterno. Yo te hago una pregunta. Cuando estás decaído, cuando tú ya no puedes más. El fin de semana pasado yo estaba en un momento tan difícil, y no porque estuviera triste porque Camilo se hubiera casado. Yo estaba feliz. No, yo no pasé. Yo tengo un shalom de parte de Adonai. Y cuando Hachem me dio ese shalom, yo navego ya en ese shalom. Pero estaba triste por una actitud que vi con 2 otros hijos. Y eran muchos sentimientos encontrados en ellos. Tal vez su hermano, ellos muy unidos, llega alguien y de pronto rompe el círculo secreto de ellos. Y yo estaba muy emocionalmente triste. Fue un domingo triste para nosotros. Pero ¿para qué me sirve la Torá a mí en ese momento? ¿Para qué sirve una congregación, pastorear una congregación? Uno se pregunta todo eso, hermanos. ¿Para qué sirve toda la gente que está allá siguiéndolo a uno y lo ve a uno como un líder, como una persona de Adonai, como una persona que les da fuerza? Y yo estoy en esa casa destruida del dolor. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve la Torá? ¿Sí o no? Tengo en esta congregación a alguien que está pasando un proceso difícil, que está destrozada completamente. Y ella me decía, sé que mi Adonai vive, pero ¿para qué me sirve en este momento todo el estudio bíblico? Y le dije, para que te sostenga en medio de la adversidad, para que puedas levantar tus brazos y decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Pero solo lo puede decir uno. Cuando han pasado el mar de la adversidad, cuando nos hemos sometido a la obediencia. Hay demasiadas excusas para nosotros con Adonai. Pero tenemos que ser y decir, tenemos el tiempo de la gracia. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y yo necesito que se salga de aquí y se transforme su vida con Adonai. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Póngase en pie. Lea conmigo. Libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice: Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Adonai, que está sentado en el trono y al Cordero. Venga, grupo de alabanza. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Hashem, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén. yo estoy en esta generación.
Yo estoy en esa La generación. generación de capítulo 7 son aquellos que saben dónde están parados y pueden levantar sus manos a Tehache. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.